Biografía incompleta del anciano de barbas blancas por Valerio Uscolunde, escritor y jugador de videojuegos, sin fecha. Recuerdo de niño me preguntaba por los años y por qué se elegía estar en el 2043, por ejemplo. En medio de trifulcas y conflictos de monstruos que parecían recordar lo que la historia dice que pasó hacía 100 años, yo comprendí ese teorema. ¿Dónde comenzó y por qué el conteo de los años? Los estudios patasóficos y prefilóntrosófos de la doctora Gonfaz me ayudaron a comprender después el perché de los nombres. Pero al saber que lo que inició el actual aeón, o llámese, el vigente conteo de los años en el mundo que respiro, no fue un nombre sino una, agrede, figura arquetípica, me sentí feliz de que un ciclo de cuasi infinitos nombres no comenzara a partir de uno en específico, ya sea, pensado por oprobio de confusas bifurcaciones latentes. Hubo algunos que intentaron usurpársele. La más conocida fue la figura del Falgus, que se sacrificaba a sí mismo en salvación del Acteis, y en algunas lejanas regiones del Indostán se solía contar a partir del Buda. Si bien, son figuras admirables y personajes aún más interesantes, en cuanto se definen por un sustantivo, llámese Cristo o Siddhartha, la historia consecuente se encarga de envilecer los caminos, así, aquel que no guste la nombradía se le azota como reflejo de ulterior castigo. La Inquisición es una fábula que asume esta posibilidad. En cambio, el anciano de barbas blancas nunca dijo su nombre, ni para sí mismo, pues rechazó la autoría de cual sea doctrina, como prólogo sumiso al deseo de encontrar algo. Su postura no fue radical pues caería en contradicciones, por eso jamás se intentó abolir la nombradía en un país, pues llamarle otro ese constantemente al prójimo recaería, pensaron, en una baraja y lotería donde la imagen termina siendo a veces inasible. De estas ramas filológicas, surgieron formulaciones continuas y reflexiones sobre el tiempo y el contexto por parte de los monjes del Caburf en 1093 ab. El lenguaje necesita encarnar un propio semblante de identidad y se produce después el nombre, encarnado sea en un apellido, apodo o bautizo. Pero sobre la métrica filontrosófica de los nombres, llámese Dante, Poe, Lovecraft, les vuelvo a remitir al estudio de Gonfaz. Sobre el anciano de barbas blancas se sabe que escribió muy poco y de otro tanto se sabe que se perdió. Se tiene vestigios de su más cercana discípula e intérprete. Vicenza, de apellido olvidado. Fue necesario que ella existiera, pues, como la primera refutadora del anciano de barbas blancas, por lo cual, se convirtió su albacea y traductora. Se dice que aquel ilustrado ser describió su sabio ideal de existencia en políglotas elucubraciones que producían parábolas y salmos incomprensibles aún para el más tenaz. Eran poemas tan sacros, se dice, que profundizaban en las lógicas más elementales y básicas del multiverso. Tan efímeras y a la vez tan cósmicas, tan simples y tan efusivas, tan ambiguas y tan versátiles. No hay más que mi poco comprendimiento sobre antigua poesía glíglica pueda nombrar. Solo diré que siempre lo ligué con el aglo, los idiomas inventados al instante y la gitanjáfora. El fin de tan incognoscible doctrina era enseñar el valor de la palabra y su fin. El ser, decía, es el mar, arquetipo de inmensidad, de todo lo profundo y aún desconocido, y es la poesía, todo lo que es pensamiento. Por lo tanto, el ser y la poesía no eran más que una forma de trascender en una historia. Ser un personaje. Ser un hombre, una cuestión, un culto, una respiración. Todos los caminos son verdad. El destino y la absurda coincidencia eran ambas partes de la misma unidad matemática y poética. La materia es solo lo que sucede alrededor del ser que piensa, el mar lo que conocerá o lo que conoció. Al saberse parte secular de una historia, uno toma una perspectiva determinista, pero lo que éste no ve, el caoísta sí. Lo que más me fascina de aquel unaussprechliche ser, fue que a diferencia de la mitología cristiana o la documentación histórica precolombina, donde el nombre del ser ideado, Cristo, es clave pero factor inconsciente de los sucesos que surgen, puesto que su nombre se construye a partir de terceros que escribieron los grandes devenires y sucesos alrededor del ser ideado. En cambio, el anciano de barbas blancas dijo, aquí empieza el conteo. Hoy es el día primero del primer año del primer mundo.
Era obvio que al existir multitudes a las que sus palabras se dirigían, por lo cual contexto, por lo cual preexistencia, no era tan cierta su afirmación de que aquel momento era el principius, el uno del uno del uno. Pero no hubo más que creerle y aceptar el conteo dado, puesto que nadie lo había formulado jamás. De ahí que todos los personajes siguientes se consideren como eternos subalternos, arquetipos y ecos de una primera voz que ya se ha perdido. Me refiero a los tomos que Vicenza escribió de origen políglota signomila y que hoy en día se consideran probablemente irrecuperables, a excepción de que una reencarnación de Pierre Menard quisiera intentar reescribirlos, y que será así en el mar, en la poesía y en el ser.